Hola, mi nombre es Alberto Paul, de la Escuela de Masaje Thai Spirit. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar cómo se realizan los estiramientos en masaje tailandés. Sabemos que los estiramientos son muy beneficiosos para mantener y para mejorar la flexibilidad de la musculatura y el rango de movimiento, así como para prevenir lesiones. Tenemos que diferenciar entre dos tipos de estiramientos. Los estiramientos activos, que son los que se hace una persona por sí misma, como los practicantes de yoga o los deportistas, los estiramientos que suelen hacer antes de un entrenamiento y después, o de una competición. Y también están los estiramientos pasivos, que son los realizados por otra persona, por un agente externo, en este caso, pues, un compañero. Y el masaje tailandés cuenta con una gran variedad de estiramientos pasivos para ayudar a prevenir lesiones, mejorar la flexibilidad y la movilidad de tus clientes. Hoy vamos a ver cómo tenemos que realizar correctamente un estiramiento en masaje tailandés. Para realizar estos estiramientos de una forma correcta, hay que seguir varios pasos. En primer lugar, no podemos ir directamente a hacer un estiramiento sin haber calentado antes la musculatura que vamos a estirar. Por lo tanto, tenemos que hacer un masaje previo en la zona que vamos a estirar y en la musculatura periférica relacionada con ella. Porque de no hacer este masaje previo, podríamos provocar alguna lesión. Tenemos que calentar un poco la musculatura. Por ejemplo, ahora vamos a estirar principalmente el grupo muscular de los aductores. Así que antes podemos poner un cojín debajo de su muslo y hacer algunas técnicas de presión palmar. Vamos haciendo presiones o círculos también. O también hacer unas movilizaciones. Despacio. Bien, supongamos que ya hemos calentado la zona. Para realizar un estiramiento, en primer lugar hay que controlar de forma segura la parte del cuerpo que vamos a estirar. En este caso, su pie está apoyado y sujeto con mi cadera y la otra mano la tengo en su rodilla. Así tengo bien controlada su pierna para estirar principalmente el grupo muscular de los aductores de la cadera. Ajusto mi posición. Una vez que tenemos bien controlada su pierna, hacemos el estiramiento despacio, con un movimiento lento y tratando de ampliar la máxima capacidad de flexibilidad posible, pero sin sobrepasar los límites físicos del receptor y sin causar dolor. De esta manera, poco a poco vamos ampliando el rango de movimiento. Otra cosa que tenemos que hacer es observar continuamente al receptor y estar atentos a las señales que nos envía su cuerpo, si hace algún gesto de dolor con el rostro o si su musculatura está temblando o poniendo resistencia. Durante un estiramiento debes estar muy concentrado en escuchar el cuerpo de tu cliente. No puedes estar con una mente pensando en qué técnica voy a hacer después o qué voy a preparar para cenar.
Lo único y más importante en este momento es ser consciente del cuerpo del cliente y de qué está sintiendo para no sobrepasar sus límites y evitar hacerle daño. Y por supuesto es importante que nos comuniquemos con él y que nos avise si cree que para él ya es suficiente el estiramiento. Tenemos que tener una buena comunicación, ¿sí? La siguiente pregunta que surge es ¿cuántas repeticiones del estiramiento tengo que hacer? La respuesta es que depende. No hay una norma rígida en esto, es decir, no hay un número correcto. 1, 2, 3, 4 o 5 repeticiones. Eso es algo que tú tienes que sentir en tu masaje. Pero sí te digo algo, no debes hacerlo una sola vez. Y menos si lo haces con fuerza, porque el músculo se resistirá y no conseguirás nada. Y tampoco debes hacerlo muchas veces, porque tu cliente se cansará de tantas y tantas repeticiones. También depende del objetivo del masaje. Si el objetivo es hacer un masaje local, por ejemplo a un deportista para mejorar el rango de movimiento y la flexibilidad en una zona concreta del cuerpo, que sea la que más carga de trabajo soporte en ese deporte, por ejemplo, para aumentar precisamente su capacidad de trabajo y tenga un mejor rendimiento, o si estamos haciendo un masaje general en todo el cuerpo mediante presiones, estiramientos y movilizaciones. Pero generalmente hay dos formas de hacerlo. Por ejemplo, este estiramiento que vamos a hacer ahora es una técnica de presión palmar con apertura de cadera, en la cual presionamos en el muslo sobre 3 puntos, cerca de la rodilla, en el medio y cerca de la ingle. Y lo hacemos ida y vuelta. 1, 2, 3, 2 y 1. En este caso lo hacemos 5 veces. Vamos a ver esto. Hacemos 1, 2, 3, 2 y 1. Esta sería la primera forma de hacerlo en 5 repeticiones. Ahora supongamos que vamos a hacer un estiramiento y movilización de la columna lumbar. Te lo voy a mostrar. Ajustamos la posición, la situamos en posición. Y una cosa a tener en cuenta aquí es acompasar con la respiración del receptor el movimiento que estamos haciendo, para así profundizar en la torsión, en este caso, cuando está exhalando. Esto es muy importante. Y hay que tener en cuenta este principio cuando estamos estirando o movilizando una parte del cuerpo de nuestro cliente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. En la fase de exhalación, el cuerpo y la musculatura está más relajada y flexible, lo que nos permite hacerlo con más seguridad y disminuir el riesgo de una posible lesión. Así que vamos a ver esto. Este estiramiento o movilización lo hacemos normalmente en 3 repeticiones y lo hacemos profundizando progresivamente. Una primera vez suave, la segunda vez media y la última más profunda. Y como digo, debemos estar atentos a la respiración del receptor, o también podemos guiar nosotros su respiración marcando el ritmo con la nuestra. De esta manera. Gira tu rostro hacia la derecha. Le digo, inhala. Y con su exhalación hago una primera suave. Inhala. Y exhala. Hago una segunda más profunda. Y una vez más. Y exhala. Así que en este caso 3 repeticiones está bien. Menos no sería efectivo. Puedes hacerlo 3 o 4 o 5, pero bueno, 3 es un buen número aquí. Y recuerda que siempre debemos realizar estas maniobras muy despacio. Ir estirando
y movilizando lentamente y ver cómo su cuerpo se va abriendo. Espero que este vídeo te haya gustado y que lo pongas en práctica en tus masajes.